poder estar juntos hoy. Es realmente lindo cuando somos muchos y podemos agradecer juntos al Señor. Quisiera comenzar esta reflexión del día de hoy contándoles una muy breve historia. Había un señor muy rico que entre todas sus posesiones se compró algo que él estimaba mucho, que era un perro de esos así caros, de colección no son, por decirte, pero un perro que era valioso, digamos, de ese tipo de perros que se llaman de raza. Camila me vas a ver entender mejor. No sé cómo se llaman, sí creo que de raza, ¿no? Son muy caros. Bueno, este señor tenía el poder adquisitivo para hacerlo, y ese perro se había transformado como la alegría de la casa, de alguna forma, porque los hijos jugaban con ese perrito. También este señor le gustaba mucho. Se transformó en una especie de centro ahí en la casa. Pero un día se enfermó este perrito. Y bueno, llaman al mejor veterinario que tenía la ciudad, y el veterinario le dice que tiene una enfermedad que se llama hidrofobia, y que lo único posible es matar al perrito. Imagínense que este señor, que era su alegría ese perro y que había invertido bastante y que veía cómo sus hijos disfrutaban con ese perrito, no quería saber nada. Dijo, no, tiene que haber otra manera, tiene que ser de otra forma, porque esto es imposible, ¿no? No, si mis hijos juegan todo el día es la alegría de la casa eso. Bueno, tiene que optar, le dice el veterinario. O el perro sigue vivo y la hidrofobia se contagia a sus hijos y después estamos todos enfermos, o matamos al perro y terminamos con la hidrofobia. Y no hubo otro remedio, tuvieron que matar al perro. Esta historia, que no es real, pero que nos ilustra lo que quiero comentarles hoy, lo que quisiéramos compartir juntos. Muchísimos cristianos, de aquellos que nos llamamos cristianos, quisiéramos, a la vez de disfrutar de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, de un crecimiento espiritual con Dios, tener a la par, como si fuera un perrito, ciertos pecados todavía. Y la realidad es que son incompatibles. El cristianismo genuino es incompatible con la práctica del pecado. Y es una forma en la que el Señor nos va a decir hoy, nos va a permitir identificar o distinguir si hay en nosotros todavía algún perrito así, al cual estimamos mucho, al cual nos da cierto placer, algún tipo de alegría a la carne, pero al cual el Señor nos dice hoy que vamos a tener que matar. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo va a decir Pablo a los hermanos que están en Colosenses. En Colosenses 3, del 3 al 5, si no me equivoco. Es Colosenses 3, versículo 3. Y creo que está mal mi cita. Es el 5 al 7, así era. 5, 6 y 7. Colosenses, entonces, 3, del 5 al 7, va a decir lo siguiente. ¿Lo han encontrado? Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas. El comentario Mundo Hispano dice una frase, hace una afirmación muy interesante. Dice: si no muere la carne, no hay vida espiritual, no hay alegría y no hay paz. Quisiéramos reflexionar entonces en la primera expresión que aparece en este pasaje, que dice haced morir. Es una orden que nos está dando e implica muchas cosas. Lo primero que podemos ver es que nosotros hemos nacido una nueva vida, como lo que habíamos visto en la semana pasada. Hemos resucitado
Estamos vivos en Cristo, a una nueva realidad, a una vida espiritual que antes no teníamos, que ahora en Cristo tenemos. Hemos pasado de muerte a vida, hemos iniciado un proceso que llamamos santificación, y que podríamos llamar o podríamos considerarnos como en proceso. Ninguno de nosotros ha vencido absolutamente y definitivamente al pecado. Todavía hay pecado en nuestra vida, y hasta que no estemos en gloria con el Señor, vamos a tener una lucha constante contra todo lo que es pecado. Parte de nuestra responsabilidad, nos va a decir Pablo, se lo dijo en un momento a los de Colosas, nos la dice hoy a nosotros, es hacer morir el pecado. Estas cosas que denomina, que engloba dentro de lo que llama lo terrenal. La semana pasada nosotros veíamos que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ahora va a dar algunas definiciones de qué serían algunas de esas cosas. No es una lista que incluya todo, son algunos puntos en los cuales nuestra carne se hace evidente, donde nuestra carne está presente. Y va a ser esa lista que dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esa va a ser la lista que vamos a estar mirando. Pero quisiera nuevamente mirar esto, hacer morir. Hay una responsabilidad en nosotros. No es que seamos salvos al hacer esto, sino es que vamos a poder crecer como el Señor quiere que crezcamos, haciendo morir estas cosas que son pecados. Nuestra posición no está en juego acá, nuestra posición de ser hijos de Dios. Hoy en día no es de lo que estamos tratando, ya eso lo tratamos antes, ¿no? El lugar que ocupamos ahora en Dios, a través de Cristo, a través de la obra del Señor Jesucristo, de eso no estamos hablando, somos hijos de Él ahora. Estamos hablando del proceso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que es la santificación, donde vamos creciendo en un abandono al pecado y en un mayor disfrute de Dios y de sus cosas. El Catecismo de Heidelberg, que es un documento que solemos citar, dice así: incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de esta obediencia, esto es, de la obediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo según algunos, sino según todos los mandamientos de Dios. Es un proceso en el cual estamos, en el que anhelamos, deseamos crecer en santidad. De eso trata esta prédica. Como les decía, va a ser una lista, Pablo, no completa, es algunos puntos. Si ustedes quisieran complementarla más, tendrían que leer pasajes de Romanos, de Efesios, de Gálatas, donde hay listas más abundantes de cosas que son llamadas pecado, ¿no? Vamos a centrarnos en estos 5 que va a nombrarnos Pablo bajo el título de lo terrenal. El primero es fornicación. Tenemos que morir a la fornicación. ¿Qué sería fornicación? Viene de una palabrita un poquito curiosa que nos va a ilustrar bien de qué trata bastante. La palabrita de la cual viene es porneia. Algunas palabras en español se derivan de esa. Y por ejemplo tenemos la palabra pornografía, aunque también es posible traducir esa palabra como inmoralidad. El comentario Mundo Hispano, al que voy a citar bastante, dice que fundamentalmente es inmoralidad sexual. Son relaciones sexuales fuera del matrimonio y también se aplica a todo acto pornográfico. Básicamente es un mal uso del sexo. No quiere decir que los cristianos no practiquemos o estemos en contra del sexo, no. El sexo es algo que el Señor nos ha dado para disfrutar, pero dentro de un marco de cuidado que Él denominó matrimonio. Es un marco de cuidado, se refiere a que tiene ciertos límites que no limitan, sino que cuidan, que hacen que las relaciones que se desarrollen dentro de ese marco sean de respeto, de amor profundo, donde sea de cuidado. Esto no quiere decir tampoco que en todos los matrimonios se dé este tipo de relación deseable.
Hay matrimonios que están muy, pero muy lejos de ser lo que Dios quisiera que fuera un matrimonio. Pero es un tema para otro momento. Vamos a hablar ahora de qué sería lo deseable en cuanto a este punto. Hendriksen va a decir, aunque la palabra se refiere esencialmente a las relaciones sexuales ilícitas, probablemente incluya toda clase de relaciones ilícitas y clandestinas. El énfasis, sin embargo, recae dentro de la esfera sexual y en forma particular en obras pecaminosas. A eso se refiere entonces con morir a la fornicación o al concepto de fornicación, que sería inmoralidad. El segundo concepto que aparece es el de impureza. Pensamientos pecaminosos sería una forma de decir. No tiene que ver solamente con pensamientos sucios, sino con un carácter perverso que podrían llegar a tener nuestros pensamientos, no necesariamente en lo sexual, en muchas otras cosas. Tiene que ver con la intencionalidad con la que hacemos algunas cosas. El tercero son las pasiones desordenadas, que sí apunta a todo. La pasión en sí tampoco, como vamos a ver con el tema de los deseos después, no necesariamente es mala una pasión si es nuestra pasión por Dios. O un deseo tampoco es malo si es un deseo de crecer en semejanza a Cristo. Pero cuando ese deseo es para algo, para crecer, para ser más yo, para satisfacer, para engrandecer mi ser, mi egoísmo, ya se fue para un lado que no tenía que ir ese deseo o esa pasión. Puntualmente la pasión desordenada va a hacer referencia a la lujuria o a todo tipo de cosas que podamos imaginar que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense cómo es de amplio ese concepto. Hay un viejo dicho que seguramente lo han escuchado, pero que viene al caso, me parece. Hay un dicho que decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. En cuanto a la tentación sexual, está hablando puntualmente el dicho, ¿no? Pero sí podemos evitar que hagan un nido, que establezcan su casita acá en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos evitar. Eso tiene que ver con trabajar para hacer morir nuestra carnalidad, ¿no? Quería decir esto, hemos cambiado de vida, nuestra naturaleza ha cambiado, pero vamos a seguir teniendo esta lucha. Lamentablemente, vamos a tener esta lucha. Y esta es un área con la que nuestro enemigo ha tenido enorme éxito. El área sexual ha sido un área que a veces creemos superada y creemos que nada nos va a tentar o que no podemos caer en ese tipo de cosas. Ya a esta altura, ¿cómo voy a caer? Sin embargo, el Señor nos llama que también tengamos cuidado en esto. Hacer morir significa entonces que hay que trabajar para que muera esta carne. No es algo que ya en un punto se dio y tenemos que pensar que está dado como descontado y que nunca más vamos a tener peleas ni luchas con esa área. Vamos a seguirla teniendo hasta que el Señor nos lleve. No podemos bajar la guardia en esa área. Tenemos que estar alertas. ¿Cómo? Haciendo morir todo este tipo de cosas que el Señor llama que no están de acuerdo con su voluntad, son desordenadas. El punto cuarto son los malos deseos. Recordemos lo que el Señor dice en Mateo 5:28, dentro del Sermón del Monte, ¿no? Que cualquier hombre que mira a otra mujer codiciándola sexualmente, está hablando, ¿no? Ya adulteró con ella. Pero también podemos pensarlo del lado de la mujer, o sea, a ver, ninguno de nosotros está libre de tener ese tipo de pensamientos o de batallar con ese tipo de pensamientos. Tenemos que estar en guerra contra ese tipo de pensamientos. Y el último, que es un poquito más amplio, es la avaricia. Avaricia me vengo a enterar yo que vendría de dos términos que uno tendría que ver con avidez y otro con codicia. ¿Sí? Es como el deseo de querer tener. Si uno lo lee contextualmente, pareciera como la búsqueda infinita de placer en el sexo. Pero también se podría trasladar a otras cosas. Al deseo de tener y de reemplazar a Dios por las cosas que pueden llegar o que me prometen ilusoriamente que voy a ser satisfecho al tenerlas. Pero que solo Dios logra satisfacernos. Todo pecado es básicamente egoísmo, la adoración de sí mismo en vez de Dios, la sustitución de uno mismo en lugar de Cristo,
como objeto de los afectos y devoción de uno, dice Hendricks. Todas estas cosas, va a decir el versículo 6, son por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay un pasaje que me ha encantado siempre, que es el que continúa de Juan 3:16, los versículos que van del 17 al 19, que dicen así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Antes, nos va a decir en el versículo 7, ustedes anduvieron viviendo sin darse cuenta en todas esas 5 cosas que nosotros mencionamos antes: en la inmoralidad sexual, en los deseos mal direccionados, en pasiones desordenadas, en la avaricia, en la inmoralidad, y no nos dábamos cuenta, no teníamos esta luz, no habíamos sido alumbrados por la luz de Cristo, pero ahora hemos sido alumbrados por la luz de Cristo, y estas cosas ahora se nos hacen evidentemente pecado. El Señor no vino a condenarnos, sino que vino a darnos vida. Con esa manera en la que Él nos iluminó y nos mostró que hay pecado, nos hizo ver que necesitábamos de limpieza de ese pecado, y nos hizo ver también que el único que podía darnos todo eso era el Señor Jesucristo. En ese momento que hemos creído en Él, que ha cambiado nuestra naturaleza, empezamos a estar en guerra con el pecado. Antes no, antes éramos sus esclavos, y el pecado hacía de nosotros lo que se le antojaba, y no teníamos ningún recurso para enfrentarnos al pecado. Si nosotros quisiéramos enfrentarnos, viéramos que, por investigar un poquito nomás, que las consecuencias de vivir así no son buenas, y nos amáramos tanto a nosotros mismos que quisiéramos prolongar nuestra vida más tiempo, y nos cuidáramos de ese tipo de prácticas, porque nos podemos enfermar, o nos pueden lastimar, o nos pueden dañar de alguna forma, pero no por amor a Dios, sino por amor a nosotros mismos. Podríamos llegar a caer en un moralismo, o en la moralidad, y nos convertiríamos en personas que pueden llegar hasta decir que creen, pero no en Dios, no tienen una relación sincera y profunda con Dios. Y hay muchísimas personas que concurren a iglesias que viven así. Nosotros no queremos ser eso, no queremos hacer esto por moralidad. Queremos hacer morir a nuestra carne, porque eso daña nuestra relación con Dios, y nosotros lo que queremos es crecer en nuestra relación con Dios. Queremos que se profundice, queremos llegar a ser como el Señor Jesucristo es. Es nuestra responsabilidad matar al pecado, y el Señor ya ha provisto todo en Cristo para hacerlo, y ha provisto en la fuerza que otorga el Espíritu Santo todo para hacerlo. Yo esta primera parte le había puesto como especie de guía para mí, una cosmovisión 1 le había puesto. ¿Qué quiere decir cosmovisión? Una forma de ver la vida. Lo que nos está planteando Pablo, y les planteó a los hermanos que vivían en aquella iglesia, es que la forma en la que ellos tenían que vivir debía ser totalmente diferente a lo que vivía en la cultura que los rodeaba. Y esta segunda parte que quiero encarar ahora, siempre volviendo al texto que estuvimos mencionando recién, le puse como visión 2, o sea, otra forma de ver la vida, muy distinta a esta. Tiene que ver esto con un hecho que ocurrió el miércoles pasado, que se murió un tal Hugh Hefner. No sé si ustedes lo ubican. Acá una hermana dice que sí. Este hombre, les cuento muy brevemente, creció en una familia metodista cristiana, aunque se quejó siempre de la ausencia de su papá, como que estaba muy ausente del cuidado y que tuvo que estar la madre siempre nada más. Bueno, este hombre se recibió de psicólogo cuando nacía ese movimiento, ¿no? Y se dedicó al periodismo en un inicio, pero el tipo, no con inocencia, sino con toda la premeditación del mundo, quería hacer una revolución. Pero una revolución para él tenía que ocurrir
en liberarnos de todas las ataduras que podríamos llegar a tener, de los prejuicios y de todo ese tipo de cosas. Y él dijo que la revolución pasaba por lo sexual. Y fundó la revista Playboy. Ese hombre murió la semana pasada a los 91 años. La fundó esa revista en el 53, creo, algo así. Ese hombre murió en una mansión terrible, hizo fortuna porque el sexo vende, es real eso. No quiero hacer una especie de puritanismo de su caso ni nada, pero es el daño que hizo ese hombre a la sociedad es incontable. Los casos de divorcio grandes que han surgido a causa de la publicación de esa revista, de los casos de todo. O sea, ha sido como una especie de cáncer para esa sociedad y para todo el mundo en realidad, porque infectó a todo el mundo de eso, con un discurso de libertad supuesta. Pero lo que hizo fue convertir a la mujer en un objeto y al hombre degradarlo a un animal. Él hablaba de que eso tendría que ver con la libertad, ¿no? Lo curioso, y por lo cual traigo el caso de este hombre a considerar, es que en una entrevista que le hacen ya al inicio de la revista, no después cuando pudo haber madurado algunas cosas, sino al inicio de la revista le hacen una entrevista y él dice que su revista es religiosa. O sea, él tiene la intención ya con el contenido de su revista de comenzar a cambiar el mundo. Hay una intencionalidad de que todo esto que estuvimos hablando nosotros, de que Dios llama inmoralidad, malos deseos, se instalara en el mundo como normal, se instalara como natural, como parte de la vida, y que los valores cristianos fueran totalmente trastocados, cambiados, quitados de la sociedad. Le va bien, va teniendo bastante éxito. Se habla de la cultura pornificada. Ese es un término que se utiliza cuando hablamos de muchas de las culturas juveniles y no tan juveniles. En realidad, podemos escuchar las letras de las canciones que están de moda y vamos a ver que si no es una concreta expresión de sexo, está como camuflada, pero habla de eso. Y todo lo que vende tiene que ver con vender la imagen de una mujer desnuda o semidesnuda o algo de eso. Los programas que más rating tienen abordan ese tema o tienen ese tipo de contenido. En eso se está transformando nuestra sociedad. En una sociedad muy igual a la de Colosas, donde las orgías y todo ese tipo de cosas eran habituales, donde eran parte de la vida diaria de los ciudadanos de ahí. E incluso en algunos lugares era parte de la adoración que se hacían a algunos dioses falsos. En eso se está convirtiendo nuestra sociedad. Es más que nunca un llamado a que la iglesia sea santa y que no se mezcle con las prácticas paganas, porque eso es otra vez el paganismo. La vida cristiana entonces es incompatible con ese tipo de impurezas. No hay forma de que las podamos santificar esas cosas. O sea, si son santas en origen, el sexo es santo en origen. Pero esta perversión que el diablo hace del sexo, ¿no? El mal uso que se hace del sexo, lo transforma en algo que es dañino para el hombre. Cuando nosotros no encontramos en Dios la fuente que nos provea de toda la satisfacción que nosotros necesitamos, no que no lo tenga Dios, Dios lo tiene. Cuando nosotros no lo logramos descubrir, vamos y lo buscamos en otra cosa. Nos fabricamos algo como el perrito ese del que hablábamos hoy, ¿no? Que le satisfacía todas las necesidades de entretenimiento a la familia. Así puede ser alguna cosita de estas, que en algún momento de soledad, de frustración, de lo que sea el lugar donde vayamos a escondernos, en vez de ir a Dios, que es la fuente que puede satisfacernos. No quiere decir que Dios esté en contra, les vuelvo a repetir, del sexo, porque esa es la imagen que tiene la sociedad de los cristianos a veces, ¿no? De que somos unas personas muy rígidas, muy pacatas, muy, no sé cómo decirlo de otra forma, que en muchos casos sí fue la imagen que se dio,
Pero no trata de eso esto, sino que Dios ha dado un lugar para cada una de las expresiones de amor, y el sexo debe ser una expresión de amor, pero el sexo dentro del matrimonio, que es como el Señor lo establece. ¿Cómo era la cosmovisión que planteaba este tipo Hefner? ¿Cómo era la forma de vida que él planteaba? Era un tipo de vida donde se vive para uno mismo. O sea, es el antievangelio esto. El evangelio nos habla de morir a nosotros mismos. Ese tipo de publicaciones, como él la planteaba y que decía que era una religión, ¿no? O una publicación religiosa. Porque impartía como lecciones de vida, de cómo debería ser la moral, debería cambiar la moral de las personas. En ese tipo de forma de ver la vida, lo que importa es cómo yo me siento y el placer que recibo. Y cuando aquel que está a mi lado ya no me satisface, no me da placer, no, lo descarto y busco otro que me lo dé. Fíjense que es como estamos viviendo, o sea, su publicación en el sentido de religiosa tiene muchos fieles. Se congregan muchos en su iglesia, podríamos decir. Es vivir para uno mismo, buscando que todo lo que se haga me satisfaga a mí. Es vivir también en una ilusión, porque el placer nunca satisface, el placer de los sentidos, hablamos, ¿no? Yo recibo placer cuando escucho música, por ejemplo, es un sentido, el sentido del oír, el del ver, el del tocar, el de palpar, el de gustar. Me estoy olvidando de alguno, pero esos sentidos, supóngase que me encante una pieza musical. Bueno, a la vez número 100 que escuche la pieza, ya no va a ser tan sorpresiva, ya no va a ser tan fresca. Así pasa con todos nuestros sentidos. En la cotidianidad del uso de ese sentido va perdiendo como la frescura. Por eso nuestro cristianismo no debe basarse solo en sentidos. Sí, los sentidos están también, pero hay algo más profundo que cambia al Señor. Es la relación con Él, que es fresca, que no se gasta, porque el Señor no se gasta como cualquier cosa que podamos absorber desde nuestros sentidos, cualquier cosa creada, ¿no? El Señor está más allá de eso y siempre es nuevo. Siempre hay más del Señor para crecer, para disfrutar, para aprender, para conocer, para disfrutar, para que nos dé más placer. Pero tenemos que aprender a tener placer en Cristo. El título de esto, Seba a veces me pregunta los títulos. Yo trato de hacerlo lo más abarcativo del contenido, ¿no? Cristo, quien nos satisface completamente. Si nosotros lográramos estar completamente satisfechos en Cristo en cada área de nuestra vida, y hoy estamos abordando el área sexual, si lográramos estar completamente satisfechos en Cristo, no buscaríamos en nadie más, ni en nada más, nada, porque lo tendríamos ya en Cristo y de una forma abundante, como un río de agua viva, dice la palabra. Y un río no es algo que se estanca, es algo que sigue creciendo, que está en movimiento, que sigue produciendo. Vivir para nosotros mismos, como este Señor plantea, nos esclaviza. En cambio, en el Evangelio vemos que vivir para la gloria de Dios y para servir a nuestro prójimo realmente nos libera. Es otro el enfoque acá. Cuando me centro en mí mismo y trato de satisfacer solo mis necesidades, sin importarme lo que le pasa al otro, termino siendo un esclavo de eso. Paradójicamente, cuando me enfoco en las necesidades de los demás y mi vida se centra en Dios y en darle gloria en cada cosa que hago, pienso, digo. Si ustedes miraban estos pecados, algunos tenían que ver con el pensamiento, otros con la acción. Pero digo, si enfoco mi vida a que todo lo que diga, piense o haga glorifique a Dios, sirva a mi prójimo, voy a comenzar a disfrutar la libertad. Y nuestra mente humana piensa que es de la otra forma, que esto sería limitarnos, que sería
esclavizante. Y en realidad no, es lo que nos libera. Vivir para el placer termina no siendo placentero. Todo placer basado solo en los sentidos termina agotándose. En cambio, Dios nos ofrece un placer superior, que nunca se termina y que siempre está renovándose. Yo les invito a pensar, hermanos, cómo hacer para morir a lo terrenal. Era como Pablo definía, ¿no?, todas estas cosas. La semana que viene vamos a ver, por ejemplo, no mintáis, comienza el pasaje que vamos a compartir. Pero ahora quisiera simplemente en breves palabras cerrar esta parte. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay una necesidad que tenían los hermanos de Colosas, aún conociendo a Cristo, de seguir en esta batalla continua de hacer morir lo terrenal. No es que cuando conocieron a Cristo ya se murió todo lo terrenal. Hay una responsabilidad de continuar el proceso. ¿En qué consistía? En este caso les habló de cuestiones que rondaban alrededor de un mal uso del sexo, tanto en el pensamiento como en la práctica. Finalmente les habló de la avaricia, que era como un deseo desmedido por tener, que se llega a constituir en un Dios para algunas personas, y nosotros no estamos exentos, no podemos pensar que nunca nos puede llegar a pasar eso. También tenemos que librar una batalla continua contra las cosas que pueden querer ocupar el lugar que solo Dios debe tener en nuestra vida. Hay muchísimas soluciones que la palabra del Señor nos ofrece en cuanto a cómo resistir la tentación sexual, cómo una es el conocido caso de José, de huir de la tentación. Otro es no proveer para los deseos de la carne. Pero el más seguro es poner fijamente nuestra vista en Cristo y comenzar a recibir, a desarrollar, mejor dicho, placer en todo lo que Él me ofrece, placer en que cada uno de mis sentidos, no solo mis sentidos, sino también todo lo interno, pueda disfrutar tanto de la presencia del Señor Jesucristo que las otras cosas comiencen a perder su poder tentador. Es complejo el explicarlo, pero cuando Cristo se transforma realmente en el centro, y es a lo que Pablo está apuntando que pasa en la vida de los hermanos de Colosas, que ya no vivan como vivieron antes, que las cosas terrenales constituían su centro y su forma de vida y su motor de vida, las cosas por las cuales respiraban, sino que ahora sea el Señor Jesucristo quien lo satisface completamente, también en esta área. Anduvimos en otro tiempo en esas cosas, es momento de dejarlas definitivamente, de matar el perro. Si sospechamos que nada más nos va a dar ese placer que solo encontramos en esas cosas, es porque aún no hemos descubierto totalmente a Cristo, porque Cristo también satisface esas áreas. Señor, oro en esta hora para que podamos verte con una mayor amplitud, Señor. Para que podamos conocerte como aquel que satisface toda área de nuestra vida, Señor. Sabemos que sos quien nos levanta cuando estamos caídos. Sos nuestro consolador en momentos de tristeza, Señor. Sos nuestra fuerza, sos nuestro refugio, Padre. Pero queremos conocerte también como nuestra fuente de gozo y de placer, Padre Santo. Queremos que seas eso en cada área de nuestra vida, Señor. Es muy, muy fácil para nosotros, Señor. Muy fácil buscar en otras cosas que no sean vos, Señor. Satisfacernos en el placer o en las que llamamos gozo, Señor. Nuestra carne tiene tendencia a eso, Señor. Pero no queremos excusarnos en eso, Señor. Tu mandato es claro, debemos morir, matar a estas cosas, Señor. Y no hay otra forma que no sea muriendo a nosotros mismos, Señor, y prefiriéndote a vos, Padre Santo, amándote más a vos que a nosotros mismos, Señor.
descubriendo que hay más placer en obedecerte y en servirte que en cometer estos pecados, Señor. Descubriendo que amarte en obediencia, Señor, puede ser un acto de mayor placer, Señor, que cualquier otro acto, Señor, que desligado de vos, Señor, con la mejor intención, solo puede llegar a ser moralidad, Padre. Quisiéramos en esta hora que abras nuestros ojos a la realidad de esta lucha, Señor Jesús, y aún aquellos que estamos casados, no estamos libres de estas luchas, Señor. Oramos, Señor, para que a cada uno de nosotros, Señor, nos abra los ojos para poder ver en qué área estamos deslizándonos, Señor, porque es muy, muy fácil también deslizarnos en estas áreas, Señor. Padre Santo, no queremos seguir la religión de este Señor, de este hombre, Señor, que contaminó, llenó de podredumbre al mundo entero, Señor. Queremos seguir lo que inspiraste a Pablo, que debemos seguir, Señor. Y es hacer morir, matar toda aquella cosa que llamás fuera de tu voluntad, que llamás pecado, Señor, que no nos permite crecer en nuestro caminar con vos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia santa que se levanta contra esas cosas, Señor, desde su vivencia, Padre Santo, desde un vivir, al menos desde la batalla diaria, Señor, luchando contra estas cosas, Señor. Padre, hoy como nunca es fácil, Señor, acceder a todo tipo de pecado, Padre Santo, de esta clase. Siempre lo debe haber sido, pero hoy nuestra generación lucha porque se lo ponen delante de la vista todo el tiempo, Señor, en cada cosa que se presenta, en cada espectáculo, en cada canción que se ha hecho famosa, Señor. Hay contenido que habla de un desorden en lo sexual, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a resistir, Padre Santo. A ser hombres y mujeres tuyos, Señor, que porque han nacido una nueva vida, Señor, porque ya no están muertos al pecado, buscan en vos, Señor, la fuente de placer y buscan en vos ayuda para resistir a todo este tipo de ataques, Señor. Padre Santo, lejos estamos de ser lo perfecto que debiéramos, Padre. Pero clamamos que nos ayudes a crecer también en esta área, Señor, a ser en vos, Señor, fuertes. No lo somos en nosotros mismos, pero clamamos por tu ayuda, Señor, para resistir con tu gracia, con tu fuerza, Señor. Señor, fortalece a tu iglesia, Señor, y rescata, Padre Santo, a aquellos que están en las garras del pecado. Llámalos, Señor, ilumínalos con tu luz, Señor, vos que sos la luz, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en todas estas cosas, Padre. Amén. Amén.